Y la grabación. Ya. Entonces comenzamos. Aceptar, ya. Muy bien. Uno de los artículos más importantes que nosotros publicamos en la revista es un caso clínico. Y hoy ya lo vamos a conocer, ¿no? Cómo revisarlo y cuáles son sus características. ¿Y qué es un caso clínico? Pues también conocido en inglés como case report. Es básicamente la presentación comentada de una situación sanitaria de un paciente o grupo de pacientes. Generalmente hacen casos clínicos solo de un paciente. Entonces es un ejemplo individual un ejemplo individual de cómo presentar una patología. Es decir, los doctores encargados, incluso internos y estudiantes, pueden hacer este caso clínico para mostrar nuevas patologías, ¿no? ¿Cuál es su característica de un caso clínico? Es la de presentar a un paciente individual, ¿no? ¿Y desde dónde inicia? Pues desde su ingreso hasta que el paciente se cura, es decir, hasta que obtiene el alta, o en caso contrario, hasta que muere, ¿no? En el peor de los casos, en el peor escenario. Eh, Estos casos clínicos pueden ser publicados en revistas médicas, como en nuestro caso, o también pueden ser expuestos en congresos científicos y en sesiones clínicas. ¿Cuál es el objetivo de este caso clínico? Es básicamente la de presentar nuevos casos, nuevas patologías principalmente. Entonces, en ese contexto, uno no puede presentar casos clínicos así por así. Por ejemplo, un caso clínico común sería la apendicitis, ¿no? Uno no puede presentar constantemente, ¿no? Un caso de apendicitis. Ya es muy conocido ese tema. Pero sí puede presentar, por ejemplo, si se tratara una situación hipotética, ¿no? Una apendicitis doble, por ejemplo, ¿no? Entonces, un caso clínico es eso, la de describir a un paciente individual y un fenómeno, una patología nueva o sus complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de un caso clínico? Pues básicamente la de aprender de compañeros más experimentados, ¿no? Principalmente de doctores, ¿no? Ellos ya tienen una larga trayectoria al ver bastantes patologías, entonces uno puede ir aprendiendo de ellos y de su experiencia. Un objetivo peculiar es la de contribuir a cambiar y mejorar la práctica clínica, presentando nuevos casos clínicos. Y si se ponen a pensar, si uno presenta un caso clínico nuevo, también está acompañado de nuevos métodos diagnósticos, incluso nuevos métodos de tratamiento, ¿no? Entonces, el objetivo es eso. Y también, bueno, lo que les dije, ¿no? La de conocer nuevas enfermedades, también la de evaluar técnicas diagnósticas, y efectos secundarios de los medicamentos también. ¿Sí? Esos son los objetivos. Entonces, con todo lo anterior mencionado, ¿cómo sé si un caso clínico que nosotros vemos en un hospital o en la institución en la que estamos puede ser publicado? Uno, que la enfermedad tiene que ser atípica, no tiene que ser muy conocida, o también puede ser que una enfermedad que nunca haya sido descrita. De hecho, antes de que las patologías, las enfermedades, ¿no? Pues se describan en libros, primero se describen en casos clínicos, luego en estudios epidemiológicos, luego recién pasan a los libros. Entonces, un caso clínico es muy importante y es el paso inicial, ¿no? Para describir una patología nueva. También puede ser muy interesante que un caso clínico muestre asociaciones infrecuentes de dos patologías, es decir, se puede encontrar un estudio hipotético o un caso hipotético de que la obesidad está relacionada con la mayor incidencia de síndrome de ovario poliquístico. Sería algo nuevo, ¿no? O una asociación bastante interesante o desconocida, ¿no? También, al aprovechar un caso clínico, también se puede presentar un nuevo agente etiológico. Eso se lo ha visto, ¿no? Con el COVID-19 en su tiempo, en el 2019. Fíjense, aunque el COVID-19, el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-1 ya se conocía mucho antes, incluso en el 2004, ¿no ve? Pero recientemente ha cobrado una gran importancia por la pandemia, ¿no? Entonces, eso es un nuevo agente etiológico. Se pueden presentar tanto mutaciones y todo lo que van a ver, ¿no? Y también puede ser, un caso clínico también puede servir para aclarar la patogénesis, ¿no ve?
Ustedes van a ver, o ya vieron, de seguro ya vieron muchos de ustedes que algunas enfermedades no se conoce completamente cuál es su mecanismo patogénico o fisiopatológico, ¿no? Incluso a veces no se conoce su propia causa. Entonces, un caso clínico también tiene la peculiaridad de mostrar, ¿no? esa posible causa, esa posible asociación patogénica. Esto se lo ha visto principalmente en la genómica, que últimamente está cobrando mucho impacto, ¿no? Ya sabemos que algunos genes están relacionados con la aparición de muchas enfermedades, por ejemplo el cáncer, ¿no? También en un caso clínico tiene la peculiaridad de presentar una alteración de una prueba de laboratorio o de imagen. Es decir, que si nosotros realizamos una prueba de imagen como radiografía, ecografía o de laboratorio, en una determinada patología y en esa patología esas pruebas salen alteradas o distintas a las descritas en la, en la bibliografía, ¿no? Entonces también puede usarse para eso. También puede presentarse o puede usarse para presentar complicaciones de una determinada patología, complicaciones inusuales que nunca se ha visto, ¿no? Eh, También los efectos secundarios de una de un tratamiento, por ejemplo, esto en la terapéutica, ¿no? O los efectos secundarios de los fármacos presentados en algunos pacientes. Recordemos que los fármacos actúan de diferente manera, ¿no? En los individuos. Y también puede usarse para la descripción o uso de nuevos fármacos para tratar, ¿no? Y como les dije, también puede usarse o publicarse en un caso clínico nuevos métodos diagnósticos y una terapéutica innovadora. ¿Y cuáles son los tipos de casos clínicos? Hay tres principales, los que vemos comúnmente, ¿no? Uno que es en un caso clínico clásico u hospitalario. Este caso es lo que van a ver ustedes con mayor frecuencia, lo que nosotros prácticamente publicamos, ¿no? Entonces, ¿de qué consiste esto? Es básicamente una exposición ordenada de un paciente en concreto, que incluye toda su historia clínica, ¿no? Desde que el paciente entra hasta que recibe el alta o la muerte. Y eso incluye su enfermedad actual, sus antecedentes tanto patológicos como no patológicos, la evolución que tuvo durante el tratamiento, durante el tratamiento y la internación del paciente, ¿no? En los métodos de diagnóstico utilizados se ha usado los laboratoriales, métodos de imagen, ¿no? Y el tratamiento empleado. Eh, También puede incluir el seguimiento del paciente, que esto ya es la evolución, ¿no? Este seguimiento nos permite a nosotros juzgar el impacto de las decisiones terapéuticas, es decir, en la evolución podemos nosotros o el autor que presenta el caso clínico puede decir con tal medicamento el paciente ha mejorado o ha empeorado o no tuvo ningún efecto, ¿no? Entonces eso es. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben fijarse en un caso clínico clásico hospitalario? Son estos casos clínicos, su objetivo principal es la de presentarnos el diagnóstico principal. También puede presentarnos el diagnóstico diferencial y qué patologías ha usado el autor para descartar, ¿no? la patología principal. Ese diagnóstico, para llegar a un diagnóstico, el autor puede presentarlo como un diagnóstico cerrado, es decir, un diagnóstico concreto y ya está, un diagnóstico final, ¿no? O también puede presentar un diagnóstico abierto. Esto es muy importante porque este diagnóstico abierto en un caso clínico puede abrir debates en sesiones clínicas, ¿no? Incluso en el mismo hospital donde se realiza el estudio puede generar esa discusión de es un caso nuevo, es un caso sobresaliente, atípico, ¿no? Entonces esas son sus características. Otro tipo de casos clínicos son la serie de casos clínicos. Estos ya son un poquito complejitos porque a diferencia de lo que es un caso clínico, este solo se enfoca en un paciente y en una persona, no un caso atípico de una persona. En cambio, esta serie de casos ocupa todo un grupo de pacientes que comparten el mismo diagnóstico o características clínicas, como son signos y síntomas, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Pues mostrar o la de evaluar, ¿no? la variabilidad de los signos y los síntomas, es decir, a ver, perdón, creo que entró alguien. Ahí está. Perdón. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, como les decía, ¿no? La de mostrar esa variabilidad de signos y síntomas que se presentan en una determinada patología. Es decir, podemos tener dos casos de colecistitis o un grupo de puros pacientes de colecistitis, pero de ese grupo de, por ejemplo, de 5 personas, 3 presentan los signos y síntomas típicos de una colecistitis
y los otros dos pueden presentar los signos, unos signos y síntomas atípicos de eso, ¿no? Unos síntomas quizá nuevos que se pueden describir. Eh, También tiene el objetivo de presentar nuevas intervenciones diagnósticas o terapéuticas. ¿Cuáles son sus recomendaciones que deben ver en una serie de casos clínicos? Bueno, en esto no se suele utilizar como ejercicio el diagnóstico diferencial, porque a veces estos series de casos, a presentar casos nuevos, no se suele llegar a un diagnóstico preciso, un diagnóstico cerrado, ¿no? Pero sí ayuda a lo que es el diagnóstico o descripción de una enfermedad nueva, con signos y síntomas concretos y nuevos, ¿no? Otro tipo de casos clínicos son los casos clínicos con error. ¿Cuál es su importancia de esto? A veces los autores o los mismos los doctores, ¿no? Incluso a veces nosotros nos vamos a equivocar en el diagnóstico y nosotros podemos describir mal todo un caso clínico, no solo por equivocarnos en ese diagnóstico. Esos son los famosos casos clínicos con error. ¿Cuáles son su objetivo? Es la de básicamente analizar todo el proceso que nos llevó al error, ¿no? Si bien parece un hecho para sancionar al doctor o al autor, su finalidad no es la de culpabilizar a los autores, ¿no? Más bien detecta los problemas y detecta todos los problemas que se han cometido en el estudio para luego evitarlos en un futuro o cuando se explique el estudio, ¿no? Por eso se le usa el término de lecciones aprendidas en un caso clínico con error. Esto esos casos clínicos no son muy comunes y no lo vamos a ver, ¿no? Tanto en las revistas, pero a modo de conocimiento siempre es bueno saber. Bien, con todo eso, con todos los tipos ya descritos, ¿cuál es la estructura y qué es lo que ustedes deben revisar de un caso clínico? La primera parte, que es el título, ya saben, debe tener 16 palabras como máximo, ¿no? Sin embargo, esto puede ser variable. Si ustedes ven que el título es netamente llamativo y súper así genial, pueden dejarlo, ¿no? Pero lo esencial y lo estándar es 16 palabras. Ese título debe tener su versión en inglés, que si saben inglés pueden ir viendo, ¿no? Su gramática y su traducción. El título debe estar acompañado también de un título corto que no debe superar los 40 caracteres, ¿no? Estos caracteres deben ser sin espacio, sin espacios. Y el título, como en cualquier artículo, debe ser llamativo, corto y claro. Un título genial siempre es lo mejor, ¿no? Y un caso clínico se define mucho por su título. Es decir, si nosotros ponemos un título así creíble y súper llamativo, entonces vamos a llamar la atención de muchos autores y vamos a tener, ¿no? mayor vistas. Seguido del título tenemos el resumen. Este resumen, como en el artículo de revisión, no es de tipo estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que el resumen puede estar en un solo párrafo y presentar todo el tema, ¿no? O los aspectos más importantes. Debe tener entre 150 palabras y debe estar acompañado por su traducción en inglés, ¿no? Que es el abstract. Debajo del resumen debe tener las palabras clave, ¿no? Ya saben que son las palabras clave. Esos son esas palabritas que nos van a ayudar o que van a ayudar a que el artículo se encuentre más rápido. Esas palabras claves deben buscarlo en los índices mundiales de Vireme y Mesh, ¿no? Eso lo van a ver con más detalle con sus pares revisores, pero ahí tienen sus links, ¿no? Ahí lo pueden ver. Seguido después de las palabras claves tenemos la introducción y también se la maneja por párrafos. ¿Sí? Pueden tener desde entre 4, 5, a veces 6 párrafos, pero lo esencial es que tenga 5, ¿no? ¿Cuál es su estructura? En el primer párrafo de la introducción debe tener los antecedentes generales y el contexto. En el segundo, una revisión de la literatura más relevante y ya debe presentar lo que es la problemática. En el tercero, puede presentar la introducción a las algunas problemáticas del caso. En el cuarto debe mencionar, ¿no? la importancia de aportar una solución a los problemas o la importancia que tiene la de presentar un caso nuevo. En el quinto puede poner sus preguntas de investigación, sus hipótesis o algunos autores ponen, ¿no? su objetivo general. En la introducción, como puntos clave, se debe contextualizar todo lo que es el caso, casi toda la información que se conoce, ¿no? Resumida en la introducción, presentada en la introducción.
También, si quieren los autores, pueden justificar el porqué de su publicación, es decir, el por qué su caso clínico es relevante o por qué su caso clínico es nuevo o por qué nunca se ha visto ese caso, ¿no? Como saben, la introducción debe ser una revisión crítica de toda la literatura y debe estar bien referenciado, ¿no? Según las normas de Vancouver. Toda afirmación que hagan en la introducción debe tener su referencia bibliográfica, de dónde ha sacado, ¿no? esa información. Muy bien, ya de lleno, después de la introducción ya tenemos todo el tema presentado, ¿no? De forma general. Nos vamos directo a la presentación del caso, que es lo esencial, ¿no? Lo que más nos interesa saber de un caso clínico. Esta presentación del caso debe ser en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que debe presentar la sintomatología, la anamnesis realizada, ¿no? Con las preguntas, con los antecedentes patológicos y no patológicos. El autor debe conocer la historia clínica completa del paciente, como les dije, ¿no? Desde su inicio hasta que le dan de alta o muere por la patología. Debes resaltar los datos de interés y los datos de la exploración física, todo lo que hagan, desde las preguntas hasta la exploración física, todos los hallazgos que hagan en el paciente se debe redactar, pero solo los datos de mayor interés, no los datos de mayor impacto. También, si es posible, el autor puede agregar los factores de riesgo relacionados al caso clínico. También tiene que agregar en la presentación del caso los exámenes y pruebas diagnósticas. Aquí ya puede agregar, ¿no? Las imágenes de radiografía, ecografías. También debe brindar la información de la terapéutica usada en el caso. ¿Sí? Todas las maniobras terapéuticas que ha usado el autor debe mencionarlas. Y por supuesto, en la última parte, el desenlace del caso, ya sea si el paciente se ha curado, solo ha mejorado o no ha tenido ningún tipo de respuesta y sigue igual, o ya en el peor de los casos el paciente falleció, ¿no? El desenlace. En la presentación de caso tenemos el examen físico. Aquí debe estar bien detallado cuáles fueron sus signos vitales al momento de ser internado, o si es que tuvo algún desbalance, ¿no? en los signos vitales durante la internación y la evolución del paciente. También debe estar bien detallado cómo se encontraban las diferentes estructuras, ¿no? del cuerpo, como la piel, la orofaringe, el corazón, los pulmones, las mamas, el abdomen, los genitales y los miembros inferiores. Eso debe estar bien detalladito en lo que es el examen físico. También el autor sí o sí debe poner los exámenes auxiliares si es que lo usó, ¿no? En este caso, los exámenes de laboratorio, que son los más usados o los más vistos, son el perfil hepático, hematológico, el renal y la ecografía seguido del rayos X, ¿no? Y debe poner todos los valores que encontró, todos los valores anormales que ha encontrado en los exámenes auxiliares, tanto de imagenología como de laboratorio, y debe usar los criterios diagnósticos. Bueno, debe mencionar los criterios diagnósticos que el autor ha usado para llegar a su diagnóstico final, ya sea cerrado o abierto, ¿no? También en el caso clínico tiene que estar bien detallado el manejo y el tratamiento que realizó el doctor con su pacientito. Aquí el autor puede mencionar las guías clínicas que ha usado, por ejemplo, las guías clínicas de Tokio, ¿no? Para una cirugía. Los fármacos que ha usado. Aquí debe usar su nombre genérico, no su nombre comercial, junto con su dosis, ¿no? En miligramos. En caso de que sean heridas o traumas, debe mencionar el tipo de curaciones que ha realizado, las soluciones que usó y el tiempo que tardó, ¿no? las curaciones hasta su cicatrización. Y en el caso de que el paciente se haya hospitalizado o internado, debe mencionar, ¿no? El tiempo de su hospitalización, desde la fecha donde inicia hasta donde termina. En caso de que se haya hospitalizado, el autor debe mencionar la evolución del paciente en su hospitalización, ¿no? Aquí en su evolución el autor debe mencionar si el paciente siguió el tratamiento. Es decir, esto tiene que estar, si el paciente siguió los fármacos, qué dosis de fármaco tomaba, qué días tomó y los horarios en que tomó. También debe mencionar si el paciente tuvo alguna complicación relacionada ya sea al tratamiento o relacionada netamente en su patología. También debe mencionar si el paciente tuvo alguna mejoría, y por supuesto si la vida fue salvada, ¿no? o el paciente ya se curó y se recuperó para el alta.
O ya de plano, en el peor de los casos, si el paciente no mejoró con el tratamiento empleado y murió o falleció, ¿no? En la presentación del caso, los puntos más importantes en un resumen serían, ¿no? Enfatizar todos los aspectos novedosos, es decir, todos los aspectos que ustedes, cuando, bueno, para hacer un caso clínico, ustedes deben conocer, ¿no? Toda la patología, todo lo referente a esa patología. Entonces, si ustedes conocen todos esos aspectos novedosos y si el autor los conoce, entonces va a enfatizar todo lo que es novedoso, es decir, todo lo que es atípico en ese caso clínico debe estar enfatizado y remarcado, ¿no? La redacción debe ser descriptiva, el autor no debe hacer comentarios ni juicios de valor, subjetivos, ¿no? También, si el autor lo desea, se puede incluir los datos del laboratorio. Sin embargo, esto, ustedes saben, ¿no? Los laboratorios son extensos y son varios, ¿no? En estos datos del laboratorio puede poner los datos que son anormales y puede estar dentro, ¿no? De lo que es una tablita, puede presentarle una tablita. Y por supuesto, de los laboratorios, todos aquellos resultados que no sean relevantes o que ya se conocen o que ya se hayan descrito, no se deben incluir, ¿no? También se debe poner si el autor usó pruebas de laboratorio poco habituales, ¿no? Y también debe poner, ¿no?, sus valores normales de esos laboratorios novedosos. Los medicamentos, como les dije, deben estar descritos en su nombre genérico y la dosis en miligramos, ¿no? Y por supuesto, en un caso clínico, lo más importante es la de presentar un caso novedoso y nunca se debe desvelar la identidad del paciente, a menos que sea estrictamente necesario. Por lo tanto, se debe mantener el anonimato y la confidencialidad del paciente, tanto evitando su nombre y evitar el número de historia clínica que se tomó, ¿no? Para hacer un caso clínico, el autor siempre debe presentar el consentimiento informado del paciente. ¿Esto por qué? Pues, bueno, por las normas éticas, ¿no? Uno no puede ir y describir todo lo que ve del paciente, así por así, ¿no? Muy bien, ya pasando, después de la presentación del caso, nos enmarcamos directo en lo que es la discusión. Y la discusión en un caso clínico no es diferente a la que van a encontrar en otros artículos. ¿Cuáles son sus características en un caso clínico? Pues la de resaltar los hallazgos más interesantes del caso y compararlos con otros casos publicados con anterioridad. Es decir, en la discusión nosotros encontramos un caso y debemos compararlo con otros casos ya publicados, ¿no? El diagnóstico que el autor usa, ya sea si ha usado criterios diagnósticos o ha usado un diagnóstico novedoso, debe estar bien documentado y debe tener la evidencia clínica, ¿no? Uno no puede hacer simplemente por experimentar, no poner un diagnóstico. También se debe realizar o se debe describir cuáles fueron los diagnósticos diferenciales y qué diagnósticos fueron descartados al momento de llegar al diagnóstico concreto, ¿no? Al diagnóstico blanco. En la discusión, todas las afirmaciones que el doctor haga, todas las comparaciones que el autor haga, debe estar bien referenciados, es decir, si ha comparado con otro artículo, debe estar tanto el apellido del autor y su referencia bibliográfica, ¿no? En aquí se debe comparar tanto las similitudes como las diferencias de los casos clínicos. Y abajo de la discusión, o también puede estar como un subtítulo separado, debe estar la conclusión que debe presentar el autor, ¿no? Lo más resaltante de lo que es el caso clínico, para terminar. Y por último, ya terminando, las referencias bibliográficas. Lo estándar es que tenga mínimo 10 referencias, pero también puede tener más referencias bibliográficas, ¿no? Estas referencias deben fijarse que estén en las normas de Vancouver, ¿no? Ya les pasamos el manual para su examen, entonces ahí pueden verlo. Las referencias, lo ideal de un caso clínico es que sean menores a 5 años.
pero hay que tener en cuenta que a veces se presentan casos clínicos que son novedosos, o sea, casos clínicos que nunca se han visto. Entonces también se puede usar referencias de hace 10 años, ¿no? Como máximo. Eh, el número total de palabras de un caso clínico, exceptuando el resumen que tiene 150 palabras, debe ser en total. Todo el caso clínico debe tener en total 2.500 palabras. Si está un poco más o un poco menos, pueden decirle al autor que los rebaje, ¿no? Que lo aumente. Muy bien, y debajo de las que son las referencias van a encontrar los anexos. ¿Y qué van a encontrar los anexos? Las tablas y las figuras. Tanto entre tablas y en figuras tiene que haber un número total de 5, es decir, puede haber 3 figuras y 2 tablitas, ¿no? Y las figuras y las tablitas deben presentar el hallazgo más trascendental del caso clínico, ¿no? Eso. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta.